Ok. Hermanos, hay algo que vamos a hacer en un par de minutos, un repaso. En este repaso, yo les voy a preguntar, obviamente, a los que han estado regularmente en las clases, la pregunta es para ellos. Ahorita estoy siendo muy suave todavía con esto, pero los que saben que han sido mis alumnos ya saben cómo soy en cuanto a tareas. Así que vamos a hablar de eso al final. Pero vamos a tocar en profundidad eh, muchos temas importantes, entre ellos, como les estaba mencionando hace un momento, los diversos estilos musicales que se utiliza en la adoración hoy en día. Ustedes acaban de ver un video, esto lo he puesto como un modelo, y, y saben que ahí la multitud que ustedes han visto no está en una iglesia. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia entre templo y auditorio. Auditorio en el sentido de que muchos eventos como donde en realidad no hay ningún pastor que los dirija, simplemente es un conjunto musical que está organizando el evento y muchas veces la mayoría de estos eventos son bajo un costo. Entonces, vamos a ver y estudiar y dialogar sobre esa forma de adoración. Vamos a ver también, relacionado a eso, la diferencia entre lo que es un altar y lo que es una plataforma. Muy interesante de considerar esto. El tiempo de adoración también, ¿cuánto tiempo? Nomás rapidito les digo que a veces he estado en servicios donde han durado 4 a 5 horas ahí. Increíblemente, pero por ética me he tenido que quedar. Pero vamos a hablar del tiempo de duración también en su debido momento. Y en esto también va a estar relacionado lo que es planificar, o sea, planificación o improvisación. Cómo se planifica todo un culto de adoración y cómo nos damos cuenta que tal vez un culto es improvisado, que muchas veces sucede también. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir a un repaso y como les digo, les voy a preguntar a los que regularmente han estado desde la primera clase. Luego, ya para la siguiente, los que continúan, pues cuando haya repasos, van a contestar. Les voy a compartir el PowerPoint de esta clase. Ya me di cuenta porque no sale bien en un instante. Ok. Estamos en el curso de adoración básica, clase número 3. Y voy a pedir me parece que, ¿quién está? Luis, ¿me estás escuchando? Sí, pastor, lo escucho. Sí, Luis está un poquito mal, pero igual puede hablar. Luis, ok. Vamos a resumir la clase 1 y 2. La adoración se inicia en... Luis, dime. La adoración se inicia en el... Según la clase, no según lo que opinemos. No recuerdo, pastor, soy honesto. ¿Qué te dice la figura? En la iglesia. Una familia. En la familia. Clara, muy bien. La adoración se inicia en la familia, en nosotros. La adoración se inicia ahí. No es que esperamos que en la iglesia recién ahí se va a adorar, no. Y es una de las cosas que todavía
nos falta trabajar bastante. Ya lo que sucede en la iglesia es una extensión de lo que debe estar sucediendo en la familia. Si la familia cristiana no tiene por lo menos, ¿cómo les diría? No sentido, sino una idea de lo que es adorar en casa. Y eso no quiere decir todos los días hacer un culto, pero que por lo menos una vez en la semana la familia sienta que se está transmitiendo o adorando al Señor, pues entonces cuando uno llegue a la iglesia va a ser mejor. Imagínense, a ver, vamos a poner el ejemplo de una familia pastoral. Y les digo, esto no es cuento, ha sucedido porque he tenido conocimiento de esto, que a veces los pastores han llegado malhumorados porque desde casa que los hijos no se levantaron a tiempo, que la esposa no hizo esto bien, o sea, hizo mal el desayuno, o sea, venían con una actitud ya totalmente terrible. Entonces, imagínense cómo va a estar el pastor dirigiendo de esa manera, si él dirige si él dirige el inicio del culto, como muchas veces sucede. Entonces hay que tener cuidado de esto ya, y todavía de esto hay mucho por hablar, pero la adoración se inicia en la familia. Clara, ya que estabas hablando ahí, no hay fuerza en no hay fuerza en qué, Clarita. No hay fuerza en... No hay fuerza en la alabanza sin la unción, sin el Espíritu Santo. Estás inventando. Puede ser. No, pero es segundo que hemos visto. Es que este está... miren, les prometo que esta semana les envío a todos los que me escriben su correo. Obviamente les he enviado un formulario. Casi nadie me ha respondido ese formulario, solamente 7 personas. Porque es al correo que esto debe llegar. Y les voy a dar todos los PowerPoint hasta hoy sobre las clases. O también ustedes ven que se han subido ya los 2 videos en YouTube, están de las 2 clases anteriores. Vamos a estar haciendo esto solamente por 4 clases. Después, ya en la 5ª clase, esto ya va a ser más reservado. He invitado a muchísimas personas. El promedio de invitación que he estado haciendo es de más de 50. Y ya he dicho, voy a invitar hasta la 4ª. Y después ya la 5ª solamente va a ser exclusivo con los que han venido regularmente llevando el curso. Y ya, digamos, Zoom va a ser un poco más cerrado, que tenemos un grupo más o menos entre 15 a 20. Entonces, es suficiente. Creo que, bueno, ustedes van a tener la bendición de continuar en adelante. Así que, Clarita, no hay fuerza en la adoración sin la unción. Santidad. No hay fuerza en la adoración sin santidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase también. Les dije que el fundamento de lo que ven ahí ustedes como letras E, D, C, A, C, esta parte de aquí, no sé si Lucio se puede acordar de esta parte. ¿Cuál es el fundamento de todo de todos los demás ministerios en la iglesia? ¿Cuál es el fundamento principal o los fundamentos principales? El que está aquí, el que sostiene, todos estos son ministerios, pero diríamos así, el ministerio que sostiene a los demás ministerios, ¿cuál es? Bueno, podría ser el de pastor, porque el pastor enseña a toda la congregación. Y de acuerdo a Efesios, nosotros vemos que en la iglesia
no solamente debe estar el pastor, sino debe estar un equipo. Y el equipo está formado por el pastor, los maestros, los evangelistas, los apóstoles y los profetas. Que no se está cumpliendo, que no se está viendo, porque vemos que el pastor ha asumido el liderazgo y tiene el empoderamiento en una iglesia. Entonces, no sé usted cómo lo explica esa situación, porque una cosa es la parte ideal y otra cosa es cómo se está desarrollando los ministerios. Entonces, podríamos decir que una cosa es la parte ideal, la parte de lo que nosotros pensamos que debe ser, y otra parte y otro aspecto es en la práctica. En la práctica hay algunas cosas que se están llevando a cabo, pero no, digamos, con sujeción a lo que dice la palabra. Creo que yo no me dejé entender bien en cuanto a ministerios. O sea, sí hay ministerios según Efesios 4, pero esto estamos viendo los ministerios de la iglesia como el evangelismo, el discipulado, la consolidación. Son como, ¿cómo les diría? Lo que la iglesia está haciendo. No en base a los ministerios como personas, sino lo que la iglesia hace a través de estos 5 ministerios. Sí, obviamente. A ver, les digo, esta parte de aquí, la parte verde, el fundamento, es la adoración, justamente el curso que estamos estudiando. Es la adoración unida a la oración, que también de alguna u otra manera es un ministerio. Es el que va a sostener al evangelismo, que tenemos aquí arriba, perdón, al evangelismo, va a sostener al discipulado, va a sostener a la comunión, va a sostener a la consolidación y va a sostener a lo que es el ministerio de ayuda social. Por lo regular, es una propuesta, no quiere decir que es así y que existe así. Ok. 7 ministerios, que es el número perfecto. ¿No? Ustedes pueden contar ahí. 2, 4, 5, 6, 7. Aquí abajo, perdón, aquí abajo está adoración. Los que quieren hacer o anotar por ahí, es adoración y oración. Son 2 ministerios claves e importantes. Y esos 2 ministerios otra vez están empezando en casa. Uno no viene a orar recién en la iglesia. La iglesia es el complemento. Pero es este aspecto que estamos estudiando, la adoración y la oración, que va a sostener a todo el resto. Adoramos evangelizando, adoramos consolidando, adoramos enseñando, sirviendo, adoramos teniendo comunión, pero nada se hace bien si es que todo eso también no está sostenido con la oración. Por eso estamos diciendo que no hay adoración eficaz sin ¿qué? Oración. Eso, no, casi por ahí. Es la otra palabra que estaba al lado, que les dije, mencionar el nombre de la clase. Sin santidad. Sin santidad, sin santificación. Entonces, y eso es lo que vimos la clase pasada, la importancia de que Dios siempre estuvo exigiendo al pueblo de Israel que para manifestarse a Él, para que acercarse a Él, Él exigía que el pueblo se santifique. Dice, santificaos y yo, etcétera, etcétera. Es lo que estamos leyendo. Entonces, no hay adoración eficaz sin santidad, sin santificación. Y esto es lo que vamos a ver hoy un poco en la tercera clase. Los materiales de esta clase los estoy haciendo llegar a aquellos que me han enviado su correo electrónico y creo que Luis también les ha enviado. Clara, tú ya hiciste, lo anillaste,
¿Encuadernaste el manual? Ay, pastor, disculpe, no he podido ir a State por esta semana. La otra semana voy a ir. Ok, muy bien. Vamos a ver en esta clase, ustedes tienen unas preguntas para rellenar en su manual, pero aquí les voy a presentar un poco más en detalle lo que es el sacerdocio o el sacerdote en Israel. Importantísimo esta parte y cómo se va a aplicar a nuestros ministerios. Lección 3, el sacerdocio. Vamos a ver, tal vez no todo, hasta donde lleguemos hoy día. Sí, ya nos hemos pasado media hora. Vamos a ver las vestiduras del sumo sacerdote, el éfod, lo que es el éfod, el pectoral del juicio, el manto del éfod, la mitra y sus grabaduras, la túnica, la mitra y el cinto. En Éxodo, los que tienen sus Biblias o lo pueden ver aquí en la pantalla, vamos a ver el propósito de las vestiduras. Esto es un tema un poco polémico, a ver si en el momento de debate entramos a algo y si es necesario tomar otra clase, lo vamos a tomar. En Éxodo, el capítulo 28, verso 1 y 2 nos dice: harás llegar delante de ti, y esto lo dice Dios, obviamente, a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Desde ahí estamos viendo que es Dios quien elige. Miren, importante, no está eligiendo la congregación, es Dios quien está eligiendo a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas. Miren que entonces para ministrar, y lo vamos a ver, para ministrar delante de Dios y para ministrar delante de la iglesia, la palabra está diciendo que uno tiene que tener una especie de vestiduras sagradas. No era la vestidura común y corriente que uno usa durante la semana o lo que fuera. Es una enseñanza. Ahora, lo digo con cuidado, no es una ley. La palabra nos dice que muchas cosas, y las vuelvo a repetir, que nos enseña el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, dice el mismo Nuevo Testamento, se escribieron. Así que uno puede tomar esto o lo puede dejar también. Yo en esa parte no discuto. Pero sí, si yo estuviera a cargo de una iglesia, tomaría muy en cuenta estos principios. Dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ahora, cuando voy a la palabra honra, en el hebreo es muy interesante que esta palabra es kabod. Algunos han escuchado acerca de esta palabra en hebreo, el kabod de Dios. Y en otras palabras, en lugar de decir honra, aquí dice para honra, ¿ok? Esta palabra honra también puede traducirse como gloria, dice, para gloria y hermosura. La palabra, aunque en su sentido original significa riqueza, significa también glorificar, o sea, para glorificar. Y es muy interesante que esta misma palabra se utiliza para referirnos a la gloria de Dios. O sea, cuando decimos el kabod de Dios, es la gloria de Dios. También se puede traducir como para alabanza al Señor. O sea, miren cómo esta palabra honra, dice, para honra, o sea, las vestiduras sacerdotales tenían que glorificar a Dios. Ese era uno de los propósitos, para alabar al Señor, para mostrar la gloria de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque el sacerdote es el representante de Dios en la tierra. Entonces, como representantes de Dios, no podemos mostrarnos ante Dios mismo ni ante la congregación, en realidad como comunes y corrientes.
Por eso se tenía que hacer la diferencia, aunque a veces algunos exageran, ¿no? Pero eso tiene que ver. Miren, tenemos aquí la vestidura, vamos a hablar de esto, del sacerdote, y tenemos aquí, en algunos casos, digamos, la vestidura de un pastor hoy en día. Como dicen algunos, nuestra vestimenta debe reflejar la gloria del Señor, especialmente cuando estamos ministrando. Especialmente. Obviamente no vamos a ir con terno por todo lado, ¿no? Pero particularmente creo yo que en el momento de ministrar, en el momento de estar frente a una congregación, en el momento de que nosotros queremos mostrar la gloria del Señor, tiene que haber algo especial. Hoy en día, obviamente, ningún pastor se va a vestir como el sacerdote, ¿no? Porque el vestido de un sacerdote es extremadamente carísimo. Bueno, aunque hay hoy en día también ternos que cuestan bastante, pero digo que vale la pena. Nuestra vestimenta debe reflejar la gloria del Señor. En Éxodo, el capítulo 39, el verso 1, nos dice lo siguiente: del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Miren, y eso lo dice literalmente, vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron, se vuelve a repetir esta expresión, las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. La palabra ministerio ahí, que es serad en el hebreo, literalmente significa tela o material tejido, pero tiene que ver también con servicio. Es decir, nosotros estamos sirviendo ahí, mostrando esa actitud servicial. Las vestiduras del sumo sacerdote, en Éxodo 24:8 nos dice que harán son estas: el pectoral, que está aquí, vamos a hablar de esto en un momento. Tenemos el éfod, que está aquí, que parece un mandil para nosotros. Tenemos el manto, que está debajo del éfod. Tenemos la túnica, que está aquí de color blanco, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Todo eso tiene un significado. Ahora, parece haber alguna relación o conexión entre las ropas del sumo sacerdote y la armadura de Dios que nos fue dicho que usáramos a diario, y esto lo vemos en Efesios capítulo 6, versos 14 al 18, y así también nos dice, se nos recomienda, nosotros debemos estar armados para enfrentar los dardos del fuego del enemigo y vencer. Todos conocemos clases de escuela dominical, la armadura del soldado de Dios. Ahí una figura donde dice que tenemos que apagar los dardos de fuego del enemigo. Ahora, pensemos un poquito nada más ahí. Miren lo importante que es una vestidura. Hoy en día ustedes saben que por causa de la pandemia, si los enfermeros y los doctores y toda persona que se acerque a una persona que está contagiada con este virus, si no lleva la vestimenta apropiada, ahí nomás queda, ¿no? Por eso se dan cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, algo muy importante, extremadamente importante. La vestidura también da algo extremadamente importante en este caso: autoridad. Lucio, tú fuiste policía, ¿cierto? Así es, pastor. ¿O todavía estás en actividad? No, hace 8 años que ya pasé al retiro. Ajá. ¿Y alguna vez te tocó, por decir algo así, como en un momento ayudar al tránsito a parar los autos ahí que no pasen?
¿O no estuviste nunca en una situación así? Sí, por supuesto, he estado en muchas ocasiones. El uniforme es el distintivo que representa una institución y le da legalidad para actuar. Entonces es muy importante, como cristianos nosotros tenemos toda una armadura que vestir, así como en 28 de julio nosotros vemos que el ejército, la marina y la FAP desfilan con su uniforme de gala. Nunca desfilan con zapatilla, ni con sayonara, ni con un polito, sino con su uniforme. Eso, y de la misma manera, haciendo el paralelo, vemos que el cristiano debe estar vestido con la armadura que señala Efesios 6, 10 al 18. Ajá. Es Muy bien. importante. Ahora, por eso, miren la relación entre la vestidura sacerdotal, porque solamente a través de esa vestidura y según los lineamientos de Dios, el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Esa vestidura tenía que ser tan perfecta, tan limpia, tan santa, tan sagrada, que eso le daba el acceso a entrar al lugar santísimo. Ahora bien, a ver si me dejo entender. Vamos a suponer que Lucio un día, no un día, sino muchos días, se olvida de lavar su uniforme. No, de tal manera que a lo lejos no se reconoce que es un uniforme, o sea, está tan desaliñado, está tan sucio, que cuando él se quiere poner en la calle a parar los carros, y va a ser así con la mano, pues probablemente las personas no le van a hacer caso porque dice, eso no es un uniforme. De repente es algo alquilado y van a pasar y no le van a hacer caso. Se dan cuenta la importancia de tener nuestra vestidura lo más limpio, y en Eclesiastés se nos está diciendo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, un poquito más y con esto ya pasamos. La vestidura, una buena vestidura, no solamente nos da autoridad espiritual, sino que nos ayuda a que el enemigo, ya hablando espiritualmente, el enemigo pueda ver que nosotros estamos representando a un Dios que nos ha cedido una autoridad. Ahora, hoy en día, obviamente, no está en la corbata, no está en la camisa, no está en el saco, sino como estamos tratando de relacionar, es que el enemigo no nos va a respetar porque llevamos un buen terno, sino el enemigo nos va a respetar porque llevamos la vestidura de Dios, que solamente se puede ver espiritualmente. Pero espiritualmente, o sea, espiritualmente se va a reflejar también en lo exterior. Entonces digo, yo no puedo tener la armadura de Dios, según Efesios 6:10, y exteriormente estar vestido como a mí me dé la gana, pues así todo abierto y quién sabe qué, de tal manera que uno lo ve a alguien y dice, ¿ese es un pastor o es un ambulante? ¿No? Entonces, no es la idea, porque lo interior de alguna manera va a estar reflejándose en lo exterior. Y bueno, ustedes ya saben ahí qué es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el evangelio de la paz. Estos son clases de escuela dominical. En 1 de Pedro 2:9, nosotros estamos leyendo lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes para Dios. Bien. Una cosa casi ya último e importante. Este es un hombre, y eso les dije y se los voy a repetir, perdón, un creyente, vamos a ponerlo así.
Y creo que esa es la actitud de todos nosotros. Todos deseamos agradar a Dios. Todos queremos que nuestra vida espiritual mejore. Nadie es perfecto. Pablo mismo lo dijo, procuro, voy a la perfección. Lastimosamente, muchísimos de nosotros estamos viviendo Romanos capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Pablo lo vivió. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? Decía, porque muchas veces lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo nos conocía del pasado hacia futuro. Y nosotros hemos tenido tantas veces la experiencia de agradar a Dios, pero hemos caído en muchas debilidades, en muchas torpezas, en muchos pecados, y como que hemos tenido que empezar nuevamente. Y ahí estamos suplicándole a Dios, diciéndole, Dios, ayúdame a ser el cristiano, el siervo, la sierva, lo que tú quieres que sea. Y estamos ahí constantemente, pero no avanzamos. Y lo que yo les dije es que muchas veces nosotros nos estamos quedando en lo natural. En lo natural. Y les explico esto un poco más. Hay una barrera, o mejor, no, perdón, barrera no, una línea entre lo natural y lo sobrenatural. El pueblo, que estaba en Hechos antes de Pentecostés, era un pueblo que estaba esperando el poder del Espíritu Santo. Jesús les había dicho, miren, ustedes me tienen que ser testigos, pero no van a poder ser testigos míos a menos que reciban el poder. O sea, sin ese poder va a ser bien difícil que ustedes sean mis testigos. Así que vayan, pónganse a orar y esperen ahí el poder. Cuando ustedes reciban el poder, entonces recién van a poder ser mis testigos. Y entonces ellos estaban ahí en lo natural 2 días, 3 días, 5 días, y hasta que vino el momento sobrenatural. Ellos estaban orando en su idioma, se entendían, pero cuando pasaron a lo sobrenatural, cuando fueron a lo sobrenatural, entonces se les dio una evidencia. No lo vamos a hablar ahorita porque esto nos generaría mucha polémica, porque hay la posición de que lo sobrenatural es la llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas. Eso, y especialmente aquí sí me come en vivo la denominación pentecostal si digo otra cosa. Pero yo les voy a presentar una posición, simplemente una posición de lo que tal vez por mucho tiempo hemos estado conceptualizándolo mal. Y es por eso de que muchas veces, muchas iglesias, especialmente del corte pentecostal, han sido mal entendidas y mal calificadas. Y vamos a tratar de ver si hoy o las siguientes clases podemos entender esto un poquito más. Pero la clave de pasar de lo natural a lo sobrenatural no es la cuestión de hablar en lenguas. Sí es la llenura del Espíritu Santo, pero hay que entender realmente qué fue la llenura del Espíritu Santo y cuáles fueron sus evidencias reales. Para mí, se equivocaron en que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Esa es mi posición. No lo es. No lo es. Y la Escritura lo está mostrando ahí. Y tal vez por no haberlo entendido bien, es que muchas iglesias están estancadas, muchas iglesias no están haciendo lo que deberían de ser, porque se exige que para que realmente te creamos que tú estás lleno del Espíritu Santo, es hablar lenguas y no es
la idea en sí. Así que, hermanos, hasta ahí no vamos a avanzar más por esta noche. Y sus comentarios hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algo que aclarar? Yo sé que hay bastante, pero despacio. Sí, una pregunta, pastor. Sí. Cuando nosotros hemos visto el vestido del sumo sacerdote, que consta del pectoral, la mitra, el efod, el manto, la túnica y el cinturón, faltaban dos situaciones, un cordón y las campanitas. Sí, están ahí. Están ahí. En su momento lo vamos a ver, o en todo caso en el PowerPoint que les voy a enviar está ahí. Se toca y ello porque, tenía una finalidad, cumplía sí, una gran finalidad. claro. Esa era la acotación, eso era la acotación. Sí, las campanitas servían para que si el sacerdote se moría ahí, lo jalaran. ¿No? Efectivamente. Sí, o pasaba algo por ahí. Hoy en día obviamente no va a suceder eso, ¿no? En las iglesias, no necesitamos de campanitas, pero en ese tiempo sí tenía su razón de ser. Bien, Y ¿alguna la otra pregunta pregunta, pastor, más? Sí. la otra pregunta es, nosotros hemos visto en la adoración que se ha estado llevando a cabo no en la iglesia, sino, digamos, en una plataforma o en un estadio, muchas veces la misma figura se lleva a las iglesias. Y vemos que la ropa que utilizan los adoradores es muy similar o muy parecido a los artistas que hacen música de otro género. ¿Qué lo diría usted a ello? He visto, si tú hubieras estado aquí a un evento que fui hace unos años atrás de artistas, y lo digo así, artistas cristianos, y se refieren así, como artistas cristianos. Era un coliseo y cerca de 20,000 personas. Imagina, el coliseo prácticamente lleno, 20,000 personas. Y obviamente tenía un costo también, porque como les repito, ese tipo de eventos uno no entra gratis, en la gran mayoría. Y tenían en la plataforma, casi todos tenían vestidos con luces, sacos con luces, y hacían unos ademanes como los conjuntos de rock y todo eso. Bueno, discutible. Si así como dicen, es que a los jóvenes, yo he escuchado eso, es que a los jóvenes les gusta eso. Bueno, Gilma, sí. Pastor, ¿puedo opinar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, usted sabe que yo tengo raíces pentecostales y he sido doctrinada con ella. Y bueno, en mis tiempos yo ministraba la alabanza y para mí fue muy importante y es importante tener una ropa exclusiva para poder adorarle a Dios. Teníamos una ropa especial que esa ropa no la usábamos para la calle, para nada. O sea, era como un uniforme, ¿no? Solamente lo utilizábamos para poder cantar y así, ¿no? Pero con el tiempo se dijo que es un extremismo, que Dios está en todo lugar, ¿no? Por ejemplo, ahorita les digo, ¿no? Porque es así como el líder que hoy lidera mi iglesia, dice, si Dios está en todas partes, ¿por qué solamente tienes que vestirte así en la iglesia, ¿no? O no, o sea, como dicen, ¿no? Y así como se visten en el estadio, así como puedes irte, ¿no? Cantan adelante igual, normal. Y a mí me chocó muchísimo eso y de alguna manera,
y de alguna manera creo que eso afectó de alguna manera mi vida, qué sé yo, pero ya entrar en discrepancia al respecto. Pero para mí creo que la ropa es muy importante. Ahora, yo he tenido dificultades, usaba las faldas bien largotas, ¿cierto? Todo, ¿no? Así, pero por mi trabajo, por las cosas que hay, yo he entendido de que a Dios se le adora. Sí, es verdad, hay tipos de ropa, yo entiendo. Cuando nosotros le damos lugar a nuestra carne le gusta vestirse diferente también ya. Pero cuando usted le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía y te da vergüenza cierta forma de vestirte, de salir a la calle y enseñar pues tu cuerpo, ¿no? Y si te, por ejemplo, me pongo una pantaleta, ¿no? Yo un blusón largo que me pueda taparme, que no se me vea el cuerpo, ¿no? Hay ciertos recelos, pero cuando ya el Espíritu de Dios no está en ti, creo, como usted decía, ¿no? Que lo de adentro refleja hacia afuera, pero cuando ya lo de afuera ya se nota, pues, no se nota la diferencia. Lo digo porque eh, son etapas que uno pasa y vive, ¿no? Y cuando tú estás en un lugar donde te dicen que eso es normal, ¿no? Es normal. O sea, tú puedes cantar adelante como tú quieras, lo importante es que es tu corazón, pero siempre me he preguntado, yo, pero si de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de lo que abunda en tu corazón vas, y ya no he querido pelear por esas cosas y dejé ahí, ¿no? Y bueno, al final también cuando entré al coro ya con ellos, con esta nueva pastor, cuando entré al coro ya también igual, yo me iba con mis faldas largas, vestida pues de una forma correcta, creo que para pasar al atrio de adelante, como dice, orando en casa, y también llegaba una hora antes o media hora antes y les decía a los chicos que primero hay que orar y como que se incomodaban, decían, no, pero ya hemos orado en la casa, ¿no? Pero igual hay que orar antes de subir a los atrios, ¿no? Y, y vi pues la ropa y peleaba por la ropa y al final no, al final aparecían los chicos con los pantalones apretados que ahora hay, las chicas con el pantalón apretado y esas cosas y poco a poco yo me fui saliendo, me salí mejor y bueno, y ya no quise, no porque yo me sienta perfecta, imposible, porque creo que peor imperfecta que ellos soy yo, pero creo que hay cierto respeto y eso se pierde muchas veces. Pero cuando el que está en la cabeza dice que es normal, el que está abajo lo que dice no vale nada. ¿No es, pastor? ¿Cierto o no? Así es. Miren, vamos a tener diversas opiniones, como esta u otras. Quiero volver al punto de lo natural y lo sobrenatural. Volver al sentido de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo y no lo entendemos como debe ser, vamos a seguir haciendo mal muchas cosas. Vamos a estar tal vez en la misma condición o peor de lo que estamos. Y la idea obviamente no es esa. Cuando la primera iglesia recibió la llenura del Espíritu Santo, se dieron muchas evidencias. Una de esas evidencias, obviamente, fue que empezaron a hablar en otras lenguas, dice, y lenguas que glorificaban a Dios. Pero, ¿cuál fue la experiencia real? Ahora, alguien de ustedes, si me puede compartir, yo les puedo compartir también mi experiencia, pero la primera vez que recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo fue? Si recuerdan, yo la recuerdo. Ha sido hace más de 20 años, hace más de 25 años. Yo la recuerdo, la primera vez que tuve la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que es ley, pero digo, si Dios me la dio así, ahora entiendo qué es lo que sucedió en Hechos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Alguien de ustedes me puede compartir su experiencia de la primera vez con la llenura del Espíritu Santo? Si lo ha tenido, obviamente, ¿no? Porque si no lo ha tenido, pues no. y decir 2, 3 letras diferentes no quiere decir que uno tiene la llenura. No es así. Pero la primera vez que fue lleno del Espíritu Santo, a alguien de ustedes, si me lo puede compartir. Pastor, yo tuve la experiencia, perdón, era una vigilia,
hace años, mi niña estaba bebé, todavía tenía como 8 meses, creo. Fui a la vigilia, así con todo ahí mi bebé, la llevé en el cochecito, pero tenía esas ganas de estar ahí en la vigilia, pues no, yo llego, ya estaban cantando, adorando al Señor, y me paré en la parte de atrás, levanté mis manos al cielo y dije, Señor, aquí estoy. Yo quiero sentir ese fuego que todos dicen, ¿no? Que tú los llenas. Yo quiero sentir que es la llenura de tu espíritu. Y sentí así como un fuego, pues, algo sobrenatural que lo llenó todito mi ser. Y yo sentí, pues, un cambio sobrenatural en mi vida. Y empecé a hablar en nuevas lenguas, empecé a hablar, y no había nadie a quien me pare, pues no estaba así como una hora, dice el pastor, no me dejaron que siga y siga y siga, y bueno, y después dice el pastor que de pronto así extendí mi mano a la otra persona, y la otra persona empezó, es como un carbón que se prendió y le prendió al otro así. Pero fue Dios que fue prendiendo a las personas, fue a los que estaban, creo que cuando te vas con el corazón dispuesto, creo que sucede eso, pero fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y después, eso ha sido algo grato, ¿no? En un evento cuando estaba también de esa primera experiencia, ya en el siguiente evento, éramos 3. El de acá y una persona en el medio. El de acá hablaba en lenguas y yo lo entendía como si él hablaba inglés y yo lo traducía al español y le decía a la persona lo que necesitaba, y los 3 estábamos. Fue algo que nunca me voy a olvidar, de verdad. Él hablaba en lenguas y se las interpretaba lo que decía y le decía a la otra persona. Éramos los 3 en ese evento. Fue algo grandioso, pastor. Eso es algo que lo tengo presente y me mantiene, creo, hasta ahora, y me va a mantener y me va a sacar siempre a flote, ¿no? Amén. ¿Sigues hablando en lenguas? Sí. Bueno, amén. Sí, las veces que he humillado a Dios en la madrugada, cuando yo le decía no, porque pues, ¿cómo puedo hablar en lengua si te he faltado, Dios, no? Pero no es algo que viene a mí así como un fuego grande, y empiezo a orar, y he estado delante una vez estuve delante de una misionera y estaba el pastor que es actual, y entonces salió y sentí eso así fuerte, y le empecé a decirle, sierva, usted va a ir para acá, para allá, que Dios la bendiga, y yo no podía detener mi boca, no podía. Y luego el pastor que estaba en ayuno, así arrodillado, me voy a arrodillarme a su lado a orar, y entonces me acerco y le digo, pastor, que Dios le bendiga, Dios le va a llevar a la Oroya, le va a llevar para acá, para allá, no tema en irse, Dios está con usted. Y yo no podía detener eso, y empecé a llorar, y después lloré, dije, pastor, yo no sé por qué le dije eso, le juro. Y me dijo, gracias, le estaba pidiendo a Dios si era su voluntad para irme. Me dijo, ahora sí me voy, me dijo. Amén. Y la misionera también le dijo al pastor de mi iglesia, dijo, oye, Gilma ha dicho algo que solo tú y yo sabíamos, nos ha dicho algo que tú y yo estamos hablando acá, nadie más lo sabe. Y le dijo, cuídala, es un instrumento de Dios, ¿no? Y esas experiencias he pasado, pastor, pero como no lo desarrollan pues en la iglesia donde estoy, y como que me daba miedo acercarme a las personas y decirle lo que Dios en ese momento, no podía decirle Dios me ha dicho o eso, porque dice que no debo decir eso, ¿no? Y son cosas, ¿no? Pero eso, si es la llenura del Espíritu Santo, yo lo he vivido, yo lo he respirado, y es algo muy bonito, es algo muy precioso, es un regalo que pues te da Dios, ¿no? Ves, hasta lloré porque sé que es algo bonito que Dios me dio, algo hermoso. Okay. Que no se lo da sino más a nadie, pero me lo dio a mí. Amén. Amén. Y bueno, es la idea, pero la idea también es descubrir un poco más. Alguien más, y luego de ahí les mando un comentario. Amén, pastor. Buenas noches. Ya, John. John, Dios te bendiga. Bueno, mi experiencia fue en una vigilia acá en la iglesia. Yo fui, honestamente, yo no quería ir a la vigilia, no quería ir, pero fui por obligación, le voy a decir la verdad, ¿no? Llegué
y estaban cantando, y yo vi el reloj, eran las 12 de la noche. Y yo dije, son las 12, falta para las 5 de la mañana, 5 horas, ¿no? Y bueno, me puse a cantar. En ese momento, de una manera sobrenatural, cerré los ojos y yo solamente vi una visión que como unos cables gigantes se desprendían y llegaron a mi cuerpo, una electricidad tremenda. Y comencé a danzar, a saltar, me caí y en eso vi cuando el pastor vino, me puso la mano sobre la cabeza y me dijo recibe, ¿no? Y era como si se prendieran unos reflectores sobre mi cara y comenzó mi lengua a enredarse, ¿no? A hablar y fue una vigilia, la única vigilia que hice en toda mi vida, que ha sido de puro cántico y oración, porque cuando acabó la vigilia, cuando acabamos todo, vi el reloj y eran las 5:30 de la mañana, y para mí, hace cuenta que hubiera pasado 5 minutos, porque dije, ¿qué? ¿Las 5 de la mañana? ¿No? Y yo de verdad, fue sobrenatural porque no sentí ni cansancio ni nada, y todos en la iglesia comenzamos, o sea, entramos en ese momento, ¿no? De cómo se llama, de búsqueda, de oración, y en esa noche muchos hermanos fueron bautizados en el Espíritu Santo con lenguas, y los dones comenzaron a ¿cómo se llama?, a activarse, o de repente a dar, ¿no? Comenzaron a iniciarse, ¿no? Esto fue una experiencia, bueno, la experiencia que yo he tenido, ¿no? Hace, no sé, el año 96, me parece, 96, 95. Okay. Y bueno, pastor, disculpe, y una cosita más que quería contar de lo que usted estaba diciendo. Estaba leyendo el libro de El Fuego Extraño de John Maxwell, ¿no? No, John MacArthur, perdón, ¿no? Y en los cuales, una parte cuando hablaba la experiencia que tuvo Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño, ¿no? Entonces lo que usted está diciendo también nos enseña, ¿no? Que realmente no es no es la forma como uno se acerca, o sea, no es la forma externa como uno se acerca a Dios, sino es la forma interna, ¿no? Porque con nuestras actitudes, ¿no? Con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, es una forma de adorar a Dios, ¿no? Entonces muchas veces no tomamos en serio las cosas de Dios, o nos presentamos ante la presencia de Dios de una manera incorrecta, de repente no nos hemos preparado nuestro corazón y vamos con mucho altivez de repente, o sea, cosas que en nuestro corazón hay que todavía no está bien delante de Dios, ¿no? Entonces, eso forma parte de un fuego extraño, ¿no? Por eso que no se manifiesta como debe ser Dios muchas veces, ¿no? Entonces, como dijo la hermanita que estaba hablando, cuando uno realmente tiene esa llenura de Dios, que es el corazón, cuando Dios vive en tu vida de una manera genuina, es donde uno realmente va a aprender a agradarle a Dios, porque Dios ahí, el Espíritu Santo, dice que nos va a enseñar, ¿no? A través de las enseñanzas de los pastores, a través de la palabra misma, ¿no? Entonces, nuestro reto, nuestro desafío es mantenernos en ese fuego, ¿no? Que realmente va a cambiar nuestra vida, nuestros corazones, ¿no? Okay. Y todo va a partir de ahí, yo creo, pastor, ¿no? Amén. Amén, John. Muchísimas gracias. Para estar resumiendo y cerrando ya esto, les voy a decir algo según la palabra. Primero, tratar en lo posible de no glorificar nuestro cuerpo, que muchas veces nos olvidamos. Y la idea es glorificar al Señor con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos. Y eso es lo que pasó en Hechos, el capítulo 2 también. Ahora bien, hay algo especial cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo como debe ser. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar cuando somos ordenados, disciplinados. Siempre nos va a ayudar en la planificación y en la expansión y el anuncio. Ustedes saben de que la iglesia, la primera iglesia, no tuvo que salir a las calles para atraer a la gente. No hubo eso.
¿quién trajo a esas 3,000 personas que se convirtieron? En primer lugar. Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba adorando. Ese pueblo estaba buscando la presencia de Dios, estaba buscando el poder de Dios. ¿Pero qué es el poder de Dios? El poder de Dios, o sea, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? La Escritura lo dice ahí. Una de esas manifestaciones, y ustedes lo pueden leer, y si me acompañan ahí, está bien claro, además de predicar con poder, porque Pedro, después de ser lleno, empezó a predicar con poder. Él ya tenía el poder del Espíritu. Predicó en el poder del Espíritu. Y la consecuencia fue la conversión de 3,000 almas. Pero no era todo eso. O sea, empezaron a haber más evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Sí, una de esas era predicar con poder. Amén. Pero en Hechos, el capítulo 2, casi al final, estamos leyendo de que el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son también evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Si hay un cristiano que no quiere estudiar, que no quiere llevar clases de discipulado, o que no le gusta el estudio de la palabra, podemos dudar de una u otra forma que la llenura no se está manifestando en él. Si esa persona no se somete a las autoridades, podemos dudar de eso. Si esa persona no quiere participar en la cena del Señor, podemos dudar de que puede decir bla, 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 varias, 3, 4, 5 palabritas, pero que sea realmente la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, no lo creo. Si a esa misma persona, o sea, si nosotros, por ejemplo, estamos fallando en la oración y no oramos como debe ser, podemos dudar de que la llenura no está completamente en nosotros. Y luego de ahí, los versículos 43 al 47 de Hechos, lo que sigue, son todas las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, véanlo así, a ver si me dejo entender, que la llenura del Espíritu Santo no tiene como única evidencia, miren, lo repito, no tienen como única evidencia el hablar en lenguas. ¿Ok? La llenura del Espíritu Santo tiene diversas evidencias que ustedes lo pueden leer en Hechos, todo el capítulo 2. Amén, amén. Y que se puede leer en el capítulo 3. Para mí, la evidencia principal dentro de todas no es el hablar en lenguas. Eso es secundario y demasiado secundario. Y Pablo mismo lo dijo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo ¿qué? Amor. De nada me sirve. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una llenura de lenguas, tampoco. No es una llenura de lenguas, tampoco lo es. Como yo estaba ya hablando de esto con Luis, yo le decía, la llenura del Espíritu Santo es una llenura de, le decía, ¿de qué? Le decía. Entonces, ¿de qué me está llenando el Señor? ¿De lenguas? No. Si no es de lenguas, ¿de qué me está llenando Dios? O sea, del Espíritu, ok. Pero pongámosle otra palabra. De amor. De compasión. Amor hacia Dios y amor Lucio, hacia... Lo has dicho bien, Lucio, para mí. Tú sientes amor y estás lleno de amor. Si no tienes amor, si el Espíritu Santo no te está llenando de amor, tú no tienes deseo de nada, absolutamente de nada. No tienes deseos de predicar. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro predicó con un poder de amor. Y ese Pedro que veía la multitud, toda esa multitud había dicho crucifiquen a Jesús.
Un Pedro que empezó a orar como nunca en su vida empezó a orar. Un Pedro que se desprendió de todo. Y una congregación que decía, esto no es mío. Dice ahí, tenían todas las cosas en común. Y una cosa extremadamente importante que no sucede casi en ninguna iglesia. Dice ahí que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos pastores saben de las necesidades de su congregación? Yo les aseguro que casi nadie. Si tenemos 50 hermanos a nuestro cargo, yo creo que la gran mayoría de pastores no sabe exactamente cuáles son las necesidades de todos ellos. Hay pastores que están dirigiendo 20 años, 25 años, 30 años una iglesia, y es una iglesia que casi toda la iglesia está en diversas necesidades. O sea, digo, en 30 años no han podido suplir las necesidades de la iglesia. Y la primera iglesia, con 3,000 personas, en cuestión de días, se pudo decir de ellos, no había entre ellos ningún necesitado. Y claro, obviamente que no, porque era una congregación llena de amor que decía, se preocupaban el uno por el otro. Hermano, ¿qué necesitas? Toma. Desprendidos totalmente. Y entonces los apóstoles sabían qué sistema tendrían, no lo sé, pero todos los apóstoles empezaron a preocuparse por las necesidades de todos. Y la palabra lo dice, no lo digo yo, lo repito, no había entre ellos ningún necesitado. Mientras en nuestra iglesia todavía hayan necesitados, quiere decir que todavía hay falta de la llenura del Espíritu Santo en la mayoría de ellos. Obviamente no hay que llenarlos, la iglesia sí, se les llenaba de comida material, pero la mejor comida espiritual es que ellos sientan la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de amor, no de lenguas. Porque yo he visto a muchos creyentes hablar bla, 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 pero con un mal genio terrible todavía, con malas palabras, con malas actitudes, y entonces eso da mucho que desear. Ahora, cuando este ambiente se da, y Dios ve que la iglesia se está moviendo en ese espíritu, es lo que dice al final en Hechos 2, el capítulo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. No tenemos que preocuparnos de cuántas personas pueden venir si sinceramente todo lo que hacemos es hecho en amor. 1 Corintios capítulo 13. Y ahí está. Esa es la idea. Es simple. Y es impactante lo que sucede en Hechos 3. Ya se los dije. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para dar a la gente? Es un poder en amor. Cuando estamos fluyendo en el Espíritu Santo, hermanos, no hay problema en mostrar milagros, sanidades, maravillas, como dice la palabra de Dios. Pero todo eso nace en una vida de adoración y de oración. No es ninguna imitación. No estamos llamados a imitar. Entonces, la oración va a hacer que todo lo que hagamos otra vez sea en orden y disciplina. Vamos en un momento ver la necesidad de tener 2 reuniones y ser disciplinados en esas reuniones. Una iglesia que no es puntual en sus reuniones, que no sabe a la hora que empezar, que no sabe la hora que terminar, está mal en muchas áreas. No se puede iniciar una reunión 20, 30 minutos después, tener expresiones como mientras los hermanos llegan, vamos a cantar al Señor y cosas por el estilo. No, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Sí, Hugo. No te escucho. Pon tu audio. Hugo, tu audio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Pastor, yo le estaba escuchando
acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y claro que el Señor nos llena del Espíritu Santo, ¿no? Con la evidencia del hablar en lenguas, pero yo creo que para nosotros manifestar nosotros, ¿no? El amor, el gozo, la paciencia, eso ya depende de cada uno de nosotros, cómo nosotros consagremos nuestras vidas diariamente a Dios, ¿no? Yo creo que si yo hablo en lenguas y yo por lo menos durante el día no oro 1 hora diaria, no leo la palabra de Dios, o sea, la carne, ¿no? El viejo hombre no me va a gobernar, ¿no? Por eso que voy a reaccionar, ¿no? De mala manera, ¿no, pastor? Entonces, yo creo que nosotros nos consagramos nuestra vida a Dios. Por ejemplo, yo cuando enseño en la iglesia, yo digo, cada cliente mínimo debe orar 1 hora diaria. Luego leer la palabra de Dios y cuánto más los líderes, los pastores, ¿no? Para mí cada pastor debe estar, pastor, si un creyente una hora diaria, el pastor debe estar por lo menos en 2 o 3 horas diarias, pastor, ¿no? Yo pienso así, pastor. Yo trato de esforzarme, ¿no? De consagrar mi vida a Dios. No duermo mucho yo. Estoy ahí levantado, me estoy levantando 2 o 3 de la mañana, me quedo ahí, estoy estudiando, leyendo, porque yo creo que cada pastor debemos estar preparados, pastor, no solamente en la palabra, sino en toda área, no tener conocimiento de muchas cosas. Y eso, pastor, no la consagración diaria, no como es el tema, no en la adoración. Entonces, esa es una de mis preguntas. Otro, pastor, ¿qué hacer frente a todas estas cosas que nosotros estamos viendo? Por ejemplo, hay hermanos que hablan en latan y desatan hoy en día. Porque cuando vemos Hechos 2, pastor, ellos fueron, no, usted está explicando ahí, ellos hicieron señales, prodigios y maravillas, ¿no, pastor? Eso es bíblicamente. Entonces, yo creo que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, también la iglesia o cada uno de nosotros tenemos que hacer eso, pastor. Entonces, hoy en día eso no se está viendo hoy en día, ¿no? Eso es, pastor, mi inquietud. Amén. Deli, ¿tienes un poco del comentario que te había dejado? Tu audio. Buenas noches a todos. Sí, creo que casi a todo se ha tocado hoy con respecto a eso de el libro Fuego Extraño, y creo que todos, como ha sido tarea, creo que todo el mundo ya lo ha leído. Esto solo es un refresh. No, pues sí, tú lo enviaste y pienso que ya todos pues lo hemos leído. Entonces, ¿qué decirte? La verdad que para mí es un poco complejo esto porque no estoy tan familiarizado con ese tipo de lecturas, porque yo fui formada en algo que me dijo el pastor: cree tus creencias y duda tus dudas. Y a mí nadie me ha sacado de lo que yo creo y en lo que yo creo. La iglesia a la que asisto es netamente una iglesia conservadora, donde no creemos en el don de lenguas, no, sí consideramos, hemos visto milagros suceder. Yo soy un milagro, de hecho, producto del ayuno y la oración. En eso nos hemos enfocado, ayuno y oración, y con eso el mover de Dios ha sido grande. La iglesia en la que asisto, bueno, somos más de 100 y se llama Hermanos Unidos en Cristo, y es que sí somos hermanos. Tengo cerca de 35 años de asistir en ella y nos conocemos unos con otros, estamos por medio de esta red sabiendo qué está pasando con cada uno de ellos. En esta pandemia han habido milagros de vida, producto de que nos hemos puesto en ayuno y oración. Y uno de ellos es mi madre, estuvo al borde de la muerte por el coronavirus, una señora de 80 años. Mi hijo, que es médico, expuesto ustedes saben, los médicos son la gente de primera línea.
Y él se salvó de milagro, 80% de sus pulmones comprometidos, pero no es de mi hijo que voy a hablar. Me dan unos minutos, por favor. Ok, mientras lo ves, quiero mostrarles algo. Quería, bueno. Sí, dame un minuto. Miren, este es un trabajo que simplemente es para recordarles a ustedes y es un trabajo extremadamente interesante e importante como maestros, como ministros en cualquier área que Dios nos ha puesto. Yo a todos mis alumnos en las primeras clases siempre les doy este trabajito. Este es un modelo. Ustedes pueden tener su propia creatividad. Va a ser más o menos de aquí en 2 semanas. No le voy a dar una, sino dos semanas. La idea es hacer una Biblia. Y miren que este trabajo lo hizo una hermana. Me encantó. Hay otro que lo tengo en algún lado. Déjenme buscarlo porque es también un modelo muy bonito. Nosotros tenemos que manejar la Biblia. Ok, esta Biblia, obviamente. Tenemos que conocer los 66 libros, sus nombres de memoria. Obviamente creo que Francisco lo sabe con todas sus divisiones, ¿no? Las divisiones del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Francisco, dime, ¿cuáles son las divisiones del Antiguo Testamento? A ver. La división del Antiguo Testamento, el principales. No digas Pentateuco, muy bien. Muy bien, profetas menores, profetas mayores. O sea, progresivamente, ¿quieres que te lo diga? Sí, en orden. ¿El Pentateuco cuántos libros tiene? 5. Muy bien. Luego siguen. Los libros históricos. Muy bien, ¿qué son? Que son, ahorita me estás agarrando. A ver, son Josué, Jueces. No le digas, di el número nada más. No quieres que lo diga, no me acuerdo ahorita la cantidad de números, ¿no? Y ahí vienen, Ya, después de los históricos vienen. Los libros proféticos. No, los libros sapienciales, ¿no? O poéticos. O poéticos. Y muy bien. Y ahí vienen los libros proféticos, ¿no? Ok, muy bien. Esos están aquí. Ok. Aquí tenemos el Pentateuco, que son 5 libros. Ok. Luego tenemos los históricos, que son 12. Tenemos los libros poéticos, que son 5. Tenemos los profetas mayores, que son 5. Y tenemos los profetas menores, que son 12. O sea, son 5, 12, 5, 5, 12. Casi como para no olvidarnos. Y en total, ¿cuántos libros suman el Antiguo Testamento, Francisco? A ver. Hace tiempo que no me preguntan. Por eso, hay que refrescar. Sumando todos, esos son Rosario, ¿cuántos? 39, pastor. Oh, ya usó la computadora clarita. 39. Bien. Entonces, estos son las 5 divisiones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí tenemos los evangelios, que son, ¿cuántos? 4. Un libro histórico. Tenemos las cartas de Pablo, entre 3 y 14, Hebreos siempre está discutible. Tenemos las cartas universales generales, que son 7, y tenemos un libro profético, el Apocalipsis. Sumando todos son 27 libros. Ahora, miren lo interesante de este trabajo. Aquí dice Pentateuco, que esto, o sea, la Biblia es un conjunto de libros, ¿ok? Y aquí adentro se abre esto y están los nombres y están los capítulos que tiene cada libro. Y se cierra con una cosita aquí que el hermano le puso, lo cierra y ahí lo tiene ahí. O sea, esto viene a ser un libro dentro del gran libro de la Biblia. Y ahí tiene el resto de nombres, también se cierra. Aquí tiene
el otro. Bueno, son 5 nada más. No, y así. Yo les voy a enviar un video de otros trabajos excelentes. Si yo les muestro la creatividad de mis alumnos, y muchos de ellos pastores, obviamente, digo, wow, yo me quedo asombrado, de verdad. Me quedo asombrado. Yo les he dado esta idea y ¿por qué? Porque si ustedes enseñan esto a los niños, porque a mí me enseñaron cuando yo tenía esto como 11 años, y jamás desde los 11 años hasta la fecha, me olvidé de los 66 libros, jamás. Eso me ayudó para entrar a la universidad, increíblemente. Una de las preguntas, o varias preguntas para entrar a la universidad, venían de este tipo de conocimiento. Me sirvió para ganar premios, gané muchísimos premios, así que siempre lo enseño a todos los alumnos. Así que si alguno de ustedes no lo sabe de esta manera, lo va a saber de aquí en 2 semanas. No es nada difícil, es muy importante. Si ustedes le enseñan al resto, va a ser mejor todavía. No, Gilma, tú sabes los 66, ¿cierto? En orden, sí, sin equivocarte. Voy a hacer una repasada. Ok, muy bien. Francisco también va a repasar y todo el resto. Entonces, tienen 2 semanas para hacer algo de eso. En esta semana, les prometo, les voy a enviar las 3 lecciones de adoración y les voy a enviar 2 videos. Uno que tiene que ver con la vestimenta, una posición muy interesante, y la otra sobre este modelo, de cómo hacer esta Biblia y cómo otros hicieron diversos modelos. Bueno, es increíble. Y ustedes enséñenlo esto a los niños. Un niño aplicado puede aprender los 66 libros en una semana. Mi hijo se lo sabe todo de memoria. Imagínate, imagínate. 10 años tiene y sabe Biblia, no se imaginas, conoce historias de la Biblia, se conoce desde Génesis hasta el Apocalipsis, los personajes de la Biblia enseñan algo y él dice, pero me está enseñando algo incorrecto, eso no es así, eso se dio en tal año, tal fecha. Tiene un cerebro único, pastor, es una bendición, mi hijo, tiene un cerebro, pero maravilloso. Sí, que le ha dado los niños aprenden, claro, más rápido. Por eso les estoy dando yo 2 semanas, no una. Claro, porque les estoy dando 2 semanas, no para que se memoricen, sino simplemente para que hagan el trabajo. Ya después va a haber más tiempo para que sigan memorizándose los libros de la Biblia poco a poco. Ok, no quiere decir que en 2 semanas se aprendan los 66, porque ya las neuronas pues luchan para sobrevivir en los que pasan de los 30. Así que... Quería dar mi opinión respecto a lo que ustedes han estado participando, ¿no? Hay una diferenciación entre llenura y bautismo del Espíritu Santo. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice sobre la llenura, ¿no? Ahora bien, lo que han manifestado los hermanos ha sido un bautismo del Espíritu Santo. Es un momento especial en donde ellos tienen una relación, ¿no? Y se manifiestan. Esos momentos son casi únicos, ¿no? Son casi únicos. El hablar en lenguas, es por eso que Pablo siempre dice, si es que el que habla en lenguas, bueno, que haya interpretación, ¿no? Y si es que no hay interpretación, mejor, ¿no? Que no, porque confunde a la iglesia, ¿no? Y la emocionabilidad puede conducirnos. Ahora bien, ¿por qué es importante en nosotros los pentecostales? Nosotros hemos crecido, ¿no? Más que cualquier otra iglesia, y tú lo sabes porque has participado también dentro de un movimiento pentecostal, ¿no? Y los pentecostales nos sentimos identificados propiamente por la manifestación de los carismas, lo cual en nosotros hace que difundamos el evangelio a diestra y siniestra. Que ahora nos hayamos olvidado es bastante probable, pero esas manifestaciones del Espíritu Santo no han venido gratuitas, ¿eh? Esas costaban bastante rodillas.
costaban bastante rodillas. Y sanidad, ¿no? Que era un pan de cada día. Era un pan de cada día, ¿no? Y el hablar en lenguas era solamente, y es solamente un agregado. Así es, exacto. De acuerdo, de acuerdo. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido mucho, no quiero retenerlos más de lo debido, pero si hay algún comentario más de alguien, bienvenido. Si lo puedo hacer en 2, 3 minutos, está bien. De alguien que no ha hablado todavía, especialmente. Deli, nos ibas a completar. Que a mí me gustaría porque son por lo menos 10 minutos. Ok. Dale, ¿lo dejamos para la próxima clase? Ya, pero sí. Salir. Ya. Sí. Lo que ella tiene es también muy interesante del libro de John MacArthur. MacArthur le está dando duro a los carismáticos, ¿no? Justamente, entonces, ¿qué decirlo? Hoy tal vez puedo tomar, porque son 2 capítulos, lo que iba a tocar, pero por lo menos puedo comenzar por la introducción. Okay. Y igual así motivo a los hermanos a leerlo, porque creo que a todos nos lo enviaba. Sí. Ok, entonces, bueno, aquí en la introducción del libro, varias gente comenta y dice que le ha ayudado mucho para entender muchas cosas, pero en especial a mí me llamó la atención esto que ocurre con los hijos de Aarón. Y es que dice que en el primer día de su servicio en el tabernáculo, Aarón y sus hijos fueron ungidos en una ceremonia de 7 días de duración, y una vez que la construcción del tabernáculo se completó, él y 70 sacerdotes más estuvieron ahí. Resulta, Moisés lo registra en Levítico 9:24, donde Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Recuerden que en eso habían hecho un holocausto. Y más antes habían puesto la ofrenda, y el fuego de Dios la consumió. En este caso es que ellos llevaron sus inciensos ahí a donde estaba y ofrecieron el incienso, y fue Jehová quien los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, se quedó calladito. Y yo pensaba cuando leí esto, que a veces uno va al templo, de repente no va, lo que se discutió en toda la clase, haciendo una alusión, no va de la forma vestido correctamente, no va de la forma, no se preparó, no se hincó, no pidió por el pastor para que el Espíritu Santo lo tocara y llegara a todos los hermanos y al corazón de ellos. Entonces, para el caso, nosotros tenemos la sociedad femenil, y la tarea de nosotros es estar por lo menos media hora antes. Las hermanas nos reunimos en un salón para orar por el pastor y los líderes que van a estar, tanto maestros de escuela dominical que van a enseñar la palabra, como el pastor y los sugieres y todo el personal que va a trabajar. Somos las damas, somos un promedio de 30. Entonces tenemos esa media hora para orar por el pastor y los líderes de ese domingo que van a estar ministrando. Entonces, ¿qué decirte? Porque se dio una vez que en una clase de escuela dominical una niña llegó
poseída, así, literal, de un demonio. Y cada vez que el maestro quería enseñar algo acerca de Dios, la muchacha se rebelaba y fue un solo relajo. En la iglesia no creemos tanto esas cosas, pero el pastor que teníamos era un hombre de Dios, santificado. O sea, yo he visto gente santa, y santo quiere decir apartado para Dios. Y era un hombre que desde que le daba la mano a uno, la presencia del mismo Dios se sentía. Entonces, ha sido pocas las personas con las que me he relacionado, y él era eso. Pero había dentro de la iglesia, las damas somos un pilar de oración para todo lo que se hace dentro de la iglesia, y lo que se hace es prosperado. Esa es una iglesia que tiene varias iglesias hijas. Entonces, ¿qué decirle? De ahí que cuando se nos exige, pues, sobre todo las damas, que tenemos que orar, ayunar, y es una iglesia que a las 5 de la mañana, al inicio de cada mes, la primera semana, es de oración en la iglesia y estudio bíblico, no por el pastor, sino por la esposa del pastor. No es la pastora, porque el pastor es él, sino la doctora. El esposo sería doctor. Y si fuera él, al revés, él es el pastor, la esposa no puede ser la pastora porque no tiene los estudios debidos. Entonces, ¿qué decirle? Ahí ella es maestra, igual nadie le dice pastora, es la esposa del pastor. Entonces, ¿qué decirle? Otra de las cosas que en mi iglesia, nosotros podemos ser maestros, pero el pastorado solo lo ejerce el pastor, porque Dios a eso, a él es que se lo ha dado, no es a la esposa. Ella puede ser maestra, puede ser cualquier cosa, pero no puede ser pastora. Ese lugar solo lo tienen destinado. En mi iglesia hay mucho celo por el, ¿cómo se llama? Por el altar y por la misma administración de la iglesia. No es una iglesia perfecta porque no lo hay. Yo siento que cada iglesia es como cada hogar, se administra de una forma y igual así funciona y así vamos. Pero bien, entonces de ahí es que seguimos con esto de la introducción y se dan varios eventos. Dice la reinvención del Espíritu Santo. Usted no puede decir, para muchos que profesamos la fe del Espíritu Santo de hoy día, somos de diferentes denominaciones, pero los evangélicos, y principalmente somos los que hemos descuidado, dice, el Espíritu Santo por completo. Ya, como les digo, ustedes tienen más estudios sobre esto. Para mí no es como tan profundo, me ha costado. Me leí los 2 capítulos, pero me ha costado y todavía no tengo el discernimiento, porque yo no soy de las que me he dedicado a buscar cómo han funcionado las corrientes pentecostales y todo eso. Lo estoy queriendo entender cómo el autor expresa aquí. Él en el primer capítulo hace énfasis de las cosas que se dieron, hace referencia que la corriente esta que ha tenido esto, sus líderes han sido gente que ha caído en pecado y que se han separado de sus esposas, de que otros han tenido problemas con las finanzas, otros dice que, bueno, dentro de las manifestaciones que ellos han ¿cómo se llama?, han tenido. Y en eso básicamente es lo que ha traído lo que se llama el caballo de Troya, la corrupción espiritual. Entonces mucha gente ha venido a ser víctima, puede ser, de esto, porque los consideran algunos como una secta. ¿Qué decirle? Los líderes liberales dicen, en realidad han hecho todo ¿cómo se llama?, una serie de cosas donde, bueno, yo las he visto. De hecho, yo no comparto
la cuestión pentecostés para mí. Yo acepté en una iglesia pentecostal, pero se parece mucho a lo que escribe el libro y yo me decepcioné. Era apenas una chica de 15 años. Llegó para ese tiempo una chica de mi casi misma edad y tenía 15 años. La niña era pelo castaño, ojitos azules, bella, la güirra, ¿para qué? Güirra, bueno, muchacha, pues, o no sé cómo le llaman ustedes, la joven. Y resulta que el pastor estaba casado. Tendría unos 35 años él. Y entonces él dijo que de parte de Dios, Dios le había dicho que la muchacha, le dijo a los papás, asistían los papás ahí, que Dios le había dicho que esa niña tenía que ser su segunda esposa. Resulta que le embarazó y bueno, la iglesia se hizo un desastre y al final se destruyó la iglesia. El pastor se terminó yendo, se separó de su esposa y fue un desorden. Entonces a mí eso me marcó. Porque no, para mí, no sé, todo lo que hagáis, hacerlo en orden, dice la Biblia. Entonces de ahí es que, ¿cómo se llama? Para mí yo no esas tipos de teología o de yo no sé cómo le llamarán, no van conmigo. Me gusta más a donde asisto y he crecido pues ahí porque la iglesia nos da buena enseñanza bíblica y el pastor predica con el ejemplo. Bien, entonces, ¿qué decir? Esto es apenas la introducción. Para la próxima clase, decirle, porque esta semana fue un poco pesada para mí. Estoy sacando 2 cursos a la par, entonces, más ya y me tocaban exámenes y todas las cosas. Sí lo leí, pero no con la conciencia como quiero enfocarlo. Ok, gracias. Si me da tiempo para la próxima semana. Sí. Una de las cosas que quiero aclarar, que este grupo es de confraternidad. No vamos a cambiar la teología de nadie, no vamos a influenciar que se salgan de ninguna iglesia aquí, simplemente se van a presentar principios y como siempre me ha gustado esa expresión, las ideas se exponen, no se imponen. Así que tenemos un mismo Dios, no es diferente, tenemos la misma palabra, no es diferente. En un momento cuando llevemos el curso de hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que esa hermenéutica sí es la que nos puede diferenciar. Vamos a aprender en un momento que esto de aquí es la palabra de Dios, pero hay que entender que es una traducción de la palabra de Dios. Okay. La palabra de Dios no fue escrita en español, hay cosas que vamos a aprender de eso y es un gran privilegio, una bendición, como les digo, los que van a estar interesados en aprender idiomas, en hacer una interpretación de la palabra de Dios desde el hebreo y desde el griego. Cuando hagamos eso, nosotros nos vamos a enriquecer mucho y de ahí es donde vamos a entender algunas cosas que están aquí o a veces no han sido bien entendidas en la traducción en español. El conocimiento de la adoración y de muchas otras cosas va a ir poco a poco. Como les digo, estamos en lo básico. Todavía vienen muchas cosas interesantes en lo que es el nivel intermedio y van a haber muchísimas cosas más lo que es ya en el nivel avanzado. Como algunos decían, ¿quieren carne? Va a haber carne, pero vamos a empezar de a poco con esto. Recién tenemos 3 clases, nos faltan muchos más y hermanos, gracias por estar aquí. El grupo se está formando y tal vez en otra oportunidad puedan entrar otros más, no se desanimen y les voy a seguir enviando más material. Traten de darle una leída a los libros que les he enviado. Hay otros más, además de Fuego Extraño. Y hay muchos otros que lo pueden encontrar en Amazon, que son muy buenos. Para los que están interesados, otra vez su correo electrónico, hermanos. Y yo no tengo apenas solamente el correo electrónico de 7 personas. Aquí han entrado como 18 o somos ya casi un poco más de 20. Llenen el formulario que les envié un link
donde les pido su nombre, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, el tiempo de creyente que tienen. Ese es un formulario para la clase, ¿ok? Entonces, les voy a enviar un link para que ustedes puedan bajar un promedio de un poco más de 100 libros sobre la adoración, oración y otros ministerios más. Entonces, por favor, llenen ese formulario. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana muy bendecido, que el Señor pueda añadir bendición a esto que hemos compartido. Entonces, amén. Hasta ahí, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor. Gracias. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano pastor. Dios le bendiga, hermano pastor. Wilfredo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dice que estaba ahí. Y a la Amén. Próxima definimos. Amén, amén. No se olviden de repasar los videos, están en YouTube. Ahí también, Dios mediante, mañana lo estoy subiendo a YouTube también. Estemos orando por Luis y por todos nosotros, que Dios nos siga protegiendo de todo esto. Gracias a Dios que estamos viendo que se está minorando esto de la pandemia. Y amén. 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 Ya Gracias. el grupo está ahí. Gracias. Dios te bendiga, Lucio, Mauricio, Hugo, María Isabel, que entró casi unos minutos. Dios te bendiga, hermana. Buenas noches, querido. Gracias. Fue un poco complicado, pero pude lograrlo, gracias al Señor. Y estamos aquí. Feliz noche. Que el Señor me lo acompañe todo y espero estar todos los viernes aquí acoplada con ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Es entusiasmo. Bueno, Isabel, Dios te bendiga. Nos vemos. De República Dominicana, un placer. Amén, sí. Rosario, también gracias por estar por nosotros. Dios te bendiga. Lucio. Hola. Es el Lucio. Paul, bueno, Dios les bendiga. Igualito, preciado. ¿Qué tal, quiero? Buenas noches. ¿Dónde está lavado y preciado y guisado? Los tres asados. Ajá. ¿Dónde estará guisado? Se les extraña. A Herbert también. ¿Dónde estará Herbert? Qué bien, qué bien. Pero va a reclutar. A Luis hay que decir que recluta más de la promoción.